Pensiones. Una palabra que nos genera un montón de emociones distintas. Incertidumbre, ansiedad y hasta malestar. Y sí, nos preocupan un montón. ¿Pero por qué? Para entender la situación actual de las pensiones, hay que entender qué son. Regímenes de pensiones hay muchos, pero hay un nivel básico en el que entramos a cotizar la mayoría de las personas. En este primer grupo está el régimen de pensiones del Magisterio, el régimen de pensiones del Poder Judicial y el régimen de pensiones de la Caja del Seguro Social o el IBM. En el primero cotizan los maestros y profesores de escuela, colegio y universidades. El segundo es para los empleados del Poder Judicial y en el tercero, el de invalidez, vejez y muerte, cotizamos todos los demás empleados o trabajadores independientes. O sea, dentro del vasto universo de trabajadores, es en el IBM donde se encuentra la mayoría. Por eso es tan importante. Además del grupo básico, hay un grupo secundario en el que está la pensión complementaria. Es manejado por operadoras distintas y es en el que cotizamos para el régimen obligatorio de pensiones y fondo de capitalización laboral. Sí, esa platica a la que tenemos acceso cada 5 años. Y existe un tercer grupo que son las pensiones voluntarias. Con los 2 primeros niveles y la voluntaria en caso de que la tengamos, es que se calcula la pensión final. Pero entonces, ¿ahí entramos todos? No. Existe un cuarto grupo de pensiones que no son ni el IBM, ni las del Poder Judicial, ni las del Magisterio. Son 17 sistemas pequeñitos, creados para grupos muy específicos, como por ejemplo, los veteranos de la Guerra del 48, los telegrafistas y algunos expresidentes. Estos regímenes se cerraron desde 1992, pero aún hay personas que reciben su pensión de estos, como por ejemplo, el viejo régimen de Hacienda y Diputados, donde están las llamadas pensiones de lujo. Pero volvamos al IBM. ¿Cómo se calcula entonces mi pensión? ¿Por qué está en riesgo el régimen? El IBM es un régimen de pensiones de reparto que funciona de manera solidaria, o sea, que todos cotizamos para un gran fondo en común, donde después se repartirá el dinero de ese fondo, de manera solidaria, para todos los contribuyentes. ¿Cómo se genera ese dinero? El dinero viene de un aporte tripartito, o sea, el Estado da un porcentaje, el patrono da otro y el trabajador da otro. Esos porcentajes se calculan en relación con el salario del trabajador. Pero para calcular nuestra pensión, se hace un promedio de los salarios de los últimos 20 años trabajados. Ese monto es el que nos depositarán mes a mes después de que nos pensionemos. Al final, nos llegará un porcentaje de nuestro último salario. Esa pensión nos la darán hasta que cumplamos con el requisito de edad y de cuotas, o de manera anticipada en edad con cuotas cumplidas. Entonces, si somos tantas personas cotizando para el mismo fondo, ¿por qué hablamos de crisis? Las principales razones son demográficas. Es cierto que el hecho de que ahora las personas tengan menos hijos afecta al sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque cada vez son menos los trabajadores que cotizan y cada vez hay más pensionados. Además, la expectativa de vida ha aumentado. Eso quiere decir que son más años los que una persona va a vivir de su pensión. Otro de los factores que podría estar afectando la llamada crisis del IBM es el cambio del sistema laboral del país. Cada vez hay más trabajadores informales e independientes y no todos cotizan dentro del régimen o cotizan lo mínimo. Es decir, hay una fuga de capital. Pero también se habla de malas decisiones administrativas. Los expertos señalan que la Caja pospuso decisiones importantes para mantener el IBM estable. De hecho, desde el 2009, el gasto en el pago de pensiones supera los ingresos. Por ejemplo, en el 2016, la Caja recibió 689.000 millones de colones en cotizaciones y pagó en pensiones 860.000 millones. ¿Cómo se pagaron esos 171.000 millones faltantes y los que han faltado en años anteriores? Se usan los llamados intereses de la reserva. Y la reserva es el dinero que queda cuando el IBM era próspero y habían muchos más trabajadores cotizantes que pensionados. Demasiado tarde o no para frenar la crisis del IBM, se plantean algunas medidas que incluyen cambios en los porcentajes de cotización, edad de retiro y monto de las pensiones con el fin de garantizar una pensión a futuro.